En este video vamos a comenzar con el tema de funciones, que es la relación entre dos conjuntos. El primer conjunto, que en este caso está representado con una A y donde están el 2, 5, 7 y 10, es el dominio. Y el segundo conjunto, representado con esta B, sería el codominio. En todo este tema de funciones vamos a hablar siempre de sus nombres, entonces tengo que recordar que dominios son los primeros elementos y los segundos se llaman siempre codominio. Para que una relación sea función, tiene que cumplir que todos los números o elementos del primer conjunto del dominio tienen que ser asociados con alguno del codominio. Eso quiere decir que aquí no puede sobrar ningún número. Si tuviéramos un número más, por ejemplo un 11 aquí, y no está asociado con nadie de este conjunto, ya esto no sería una función. Para que sea una función, todos los del primer conjunto tienen que tener pareja como está aquí en este ejemplo. Este es el que tienen en la página número 1 del tema de funciones. Todos los elementos del dominio entonces tienen que tener una pareja. Que en el otro conjunto, en el codominio, sobren, como en el caso del 15, eso no tiene importancia. Para que sea función, todos tienen que tener pareja y además todos tienen que tener una sola pareja. Si el 10 se asocia con el 15, entonces no sería función porque hay un número que está asociado con 2. Todos tienen que tener solamente una pareja así como viene desde el principio. Entonces, todos los elementos del primer conjunto, que es el dominio, cada uno de esos que están aquí adentro, los vamos a conocer como preimágenes. Y los vamos a identificar con la letra X. Y los elementos que están en el segundo conjunto, que sí están relacionados con alguno del dominio, serían por lo tanto imágenes. Y los identificamos con la letra Y. Además, todo el conjunto de las imágenes lo vamos a conocer como el ámbito. Entonces, conjunto de imágenes, ámbito. Porque en este caso me podrían pedir, y de hecho ahí está abajo en esa misma página, quién es el dominio. Entonces escribiré entre llaves 2, 5, 7 y 10. ¿Quién sería el codominio? 3, 8, 12, 13 y 15 inclusive. Pero si me piden el ámbito, son solo los que son imágenes. Por lo tanto serían 3, 8, 12 y el 13 nada más. Eso sería el ámbito. Son solamente los que sí son imágenes. Del ejemplo anterior vamos a determinar quién es el dominio, codominio, ámbito y gráfico. Si me lo piden de la figura anterior, el dominio entonces son los números del primer conjunto 2, 5, 7 y 10. Y los anotamos entre llaves. El codominio, todos los números del segundo conjunto 3, 8, 12, 13 y 15. Todos, inclusive es el 15 que no tenía pareja. Pero cuando me piden el ámbito son solamente los que son imágenes. ¿Y quiénes son imágenes? 3, 8, 12 y 13 nada más. Lo del gráfico de la función son los pares ordenados de la forma XY. Recuerden que todo par ordenado es así. Y eso va a ser el gráfico, todas las parejas. ¿Cuáles son las parejas que hay? Si revisamos la figura, el 2 está asociado con el 8. Luego, el 5 está asociado con el 3. El 7 con el 12. Y al final está el 10 con el 13. Ahí estarían todos los conjuntos, todos los pares ordenados. Y ese conjunto sería el gráfico. En cada uno de los pares ordenados hay que recordar que en todas esas parejas el primero siempre es X, el segundo Y, en todos, ¿verdad? Eso se va a cumplir siempre. Y por lo tanto, las preimágenes, como vimos anteriormente, siempre se identifican con la X. Entonces, cuando tengo el gráfico, en cada pareja
Yo sé que los elementos del dominio son todos los x, 2, 5, 7 y 10. Y los del ámbito serían los que están de segundos, el 8, 3, 12 y 13, que son esos 4 que están por acá. Ahora, para que trabajen en la página número 2, vamos a ver algunos casos, cuando sí es función y cuando no, cuando me dan las relaciones. El caso de la izquierda, en color morado, que sí es función, es porque todos los elementos del primer conjunto tienen parejas, que es la primera condición, y la segunda condición es que todos tengan una sola pareja. Entonces, en este caso, esto sí representa una función. Recuerden que lo que pase de ese lado, si sobra o no, no me interesa. Es principalmente lo del dominio lo que tengo que revisar siempre. Y lo del segundo caso, que no es función, es porque el 7 no tiene pareja, no está asociado con nadie. Y en el caso del dominio, nunca me pueden sobrar. Aquí no puede sobrar nadie. Entonces, este caso no es función porque el 7 está sobrando. Todos tienen que tener pareja. Y además, cuando tengan pareja, como en el caso de la izquierda, todos tienen que tener solo una pareja. Vamos a revisar otros ejemplos con respecto a lo mismo, de cuáles son función y cuáles no. En este caso, en el número 1, donde están los conjuntos n y m, tenemos que todos los elementos del dominio sí están asociados con algunos del codominio. Todos tienen una imagen, aquí no sobra nadie, y además todos tienen una sola imagen. Que estos dos tengan la misma imagen, eso no importa, lo que nos interesa es que de todos estos números, de todos haya una sola línea. Pero, caso contrario, el número 2, en el ejemplo 2, donde es el conjunto de B, todos los elementos del conjunto del dominio sí están asociados, o sea, cumple la primera condición. Pero la segunda condición era de que todos tengan una sola pareja. Pero si vemos el 3 tiene dos parejas. Tiene pareja al 12 y tiene de pareja al 3. Y esto no se puede. Esta no es función. Y esta, como vimos antes, sí es función. Esto no puede pasar. Ninguno puede tener dos parejas. Y tampoco puede sobrar nadie en el dominio. Después de ahí, vamos a ver los demás casos si son función. Vamos a ver ahora lo que está en la página 3, que lo escribimos también en la página 1, lo que es el gráfico de la función. Me dan pares ordenados y a partir de ahí me van a hacer tres preguntas. La primera, a partir de este gráfico, que si es una función o no es una función. Para que sí sea función, lo que tengo que revisar es que el primer número de cada par ordenado todos sean diferentes entre sí. Y como en este caso se cumple. Lo que pase con los segundos de cada par ordenado no importa. O sea, en este caso serían los valores de y. Me interesan los números de x. Todos los x tienen que ser diferentes. Y cuando todos los x son diferentes, entonces, como en este caso, sí es función. Y cuando sí es función, me van a hacer dos preguntas. ¿Quién es el dominio y quién es el ámbito? ¿Quiénes serían el dominio? Los números que acabamos de revisar, que sean diferentes. 2, 5, 7 y el 8. ¿Quiénes serían el ámbito? Los valores de y. 4, 8, 9 y 10. Si alguno de esos números de y estuviera dos veces, que sí se puede, simplemente se escribe una vez. Nunca va a poner, por ejemplo, 10 y 10 o 9 y 9. Solamente va una vez, aunque se repita. Este otro ejemplo aquí debajo. Vamos a ver que en este caso no es función. Entonces, tengo que plantearme o recordar que cuando tengo esto y me van a preguntar si es función, es revisar que todos los x sean distintos. Pero en este caso vamos a encontrar que este x y este x es el mismo. Por lo tanto, desde el principio no es función.
Y si no es función, no existe el dominio y tampoco existe el ámbito. En esta misma página número 3, en los ejercicios de la práctica, en todos, lo primero que tienen que hacer es determinar si es función o si no es función. Y en todos los casos donde sí es función, van a agregar quién es el dominio y le van a agregar quién es el ámbito. Otras formas en que pueden darme la función es de forma tabular, o sea, como una tabla, aquí al lado izquierdo, o bien la forma gráfica, que sería el dibujo en el plano, contemplando el eje X y el eje Y. De forma tabular, me dan la relación de la función, y si la pregunta es, como en el caso anterior, si es función o no, recuerden que los que interesan son los valores de X, por lo tanto, yo reviso que todos estos X que están aquí arriba sean distintos, y como en este caso cumple que sí es función porque todos son diferentes. Si aquí arriba se repite alguno, entonces no sería función, y en el caso de los valores de Y no nos interesan, ¿verdad? Aquí se pueden repetir, como en este caso el 4, que sigue siendo función. Lo que no se pueden repetir son los valores de X. Y la otra forma que me van a dar esto es con una gráfica, que en este caso la gráfica de la función, lo que representa la función es esta línea en color rojo. Y para saber si es función o no, lo único que tengo que hacer son líneas verticales, rayando la línea del dibujo que me dan. Y para que así sea función, lo que tiene que pasar es que cada línea que yo dibujo toque solamente una vez la línea de la función, como en este caso. Si yo trazara esta línea y toca en dos puntos diferentes a la línea de la función, ya no sería entonces una función. Entonces en este caso, la línea que viene de la función al tocar las líneas que yo dibujo, si toca solamente una vez, si es función. Si tocara en dos puntos distintos, la misma línea no sería función. Por ejemplo, vamos a hacer un agregado aquí. Así como está, si es función, pero si esta línea hubiera sido así, cuando yo extiendo esta aquí y extiendo esta aquí, aquí estaría tocando en dos puntos y esta también estaría tocando en dos puntos. Por lo tanto, si el dibujo original hubiera sido ese, no sería función. Ahí tienen varios para que practiquen en el 4 y en la página 5, para que determinen cuándo sí es función y cuándo no. Otra forma como me pueden dar la función es de forma simbólica, que va a venir una letra minúscula aquí al inicio, en este caso es F, podría ser G, M, cualquiera, dos puntos y después las dos letras que representan el primer conjunto, que sería el dominio, la primera letra, y el segundo conjunto nos va a representar quién es el codominio. Entonces, el primer conjunto que esté antes de la flecha, yo tengo que saber de antemano que es dominio, y lo que esté de segundo tengo que saber que va a representar el codominio. Vamos a ver un ejemplo en el cual, a partir de los números del primer conjunto, voy a poder encontrar lo que son las imágenes. Vamos a aprender a calcular imágenes en este caso. Este ejemplo que tienen ustedes en la página número 5 al final, viene esto donde viene F. Aquí me dice que M es el dominio y que N es el codominio por el orden que están con respecto a la flecha. Y esta fórmula que viene aquí se llama que es el criterio de la función. Pero en términos prácticos en la calculadora, lo que siempre vamos a ocupar cuando me dan todo el criterio de la función es esta parte, del igual hacia la derecha. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, ustedes tienen los espacios en blanco ahí en las copias. Estos primeros números pueden ser cualquiera, nos vamos a dar estos, pero lo que nos interesa es cómo encontrar la imagen de cada uno. Los conjuntos que yo les di en las páginas anteriores ya venían asociados de antemano. Aquí vamos a buscar por qué un número del dominio está asociado con uno del codominio. Y esa ley de asociación parte del criterio de la función, que es esta fórmula que está aquí arriba. ¿Qué vamos a hacer? En la calculadora vamos a escribir 3x más 2. Recuerden que la x es poner alfa y la tecla donde viene el paréntesis es la x que está en color vino. Luego de escribir eso en la calculadora, ponemos calcular de menos 1 y de una vez le damos igual. Y van a comprobar que el resultado les da
también menos 1. Sin borrar nada, seguido volvemos a poner la tecla calcular y ponemos 0 y le damos igual y van a ver que ahora les da 2. E igual, de manera seguida, sin borrar nada, ponen calcular ahora de 2 y calcular de 2 nos va a dar que es 8. Y seguido también, de la misma manera, calcular de 5 y les da 17. No hace falta estar copiando la fórmula cada vez que van a agregar un número o que van a encontrar una imagen. En esos casos, como hay que encontrar varias imágenes, con solo copiar la fórmula una vez podemos encontrar todo. Copiamos la fórmula en la calculadora, calcular de menos 1 da menos 1, seguido de una vez calcular de 0 que da 2, calcular de 2 que da 8 y calcular de 5 que da 17. Entonces, a partir de estas imágenes, aquí pudimos encontrar las imágenes, eso sí, con la ayuda de la calculadora y de la tecla calcular. Todo lo que tenga que ver con imágenes siempre va a ser con la tecla calcular. En la página 6 nos encontramos con estos ejercicios en los cuales me piden si la relación que me están dando es función o no. Me dan estos conjuntos que son parte de los números reales. Recordemos que estas z son números enteros, son negativos, el 0 y positivos. Y los naturales son el 0 y todos los números que son positivos y exactos. Igual que los enteros son números exactos. No hay fracciones ni decimales. Me van a dar solamente esta parte de arriba y el criterio de la función o lo que es la fórmula. Y me van a preguntar si esta relación es función sí o no. Para saber si es función o no, tengo que hacer dos cosas. Primero, a partir de este conjunto, escribir aquí al menos 5 números. Siempre que sea z, siempre podremos escribir estos mismos. Y ahora, con estos números, como hicimos en el ejemplo número 1, yo puedo encontrar la imagen de cada uno de estos números con la tecla calcular y copiando la fórmula en la calculadora. Entonces vamos a hacer eso primero. Copiamos la fórmula en la calculadora, ponen calcular de menos 10 y van a comprobar que queda 58. Luego seguido, sin borrar nada, ponen calcular de menos 2 y les tiene que dar 18. Y después calcular de 0, que les va a dar 8. Y luego tienen que poner calcular de 2. Da menos 2. Y después calcular de 10. Y da menos 42. Entonces, volviendo desde el principio, solamente me dan esta parte de arriba. Estos números yo tengo que escogerlos. Cuando es z siempre pueden poner estos mismos 5. ¿Qué es lo importante después? Encontrar la imagen de cada uno de estos. Copiamos la fórmula en la calculadora y ponemos calcular con cada uno. ¿Qué tiene que pasar para que sea función? Primero, todos tienen que tener imagen, que si lo cumple. Si yo hubiera puesto calcular de 2 y me da error, no tengo nada que escribir aquí, con solo eso yo me doy cuenta que no es función. Pero en este caso todos sí tienen imagen, ya cumple la primera condición. Y la segunda condición que tienen que cumplir aquí es que todos los números del segundo conjunto, todos estos números tienen que pertenecer a este que está aquí arriba del segundo. Esta n eran 0 y positivos, pero como vemos en este caso, hay dos números o dos resultados que son negativos. Por lo tanto, estos dos números no pertenecen a este conjunto y como pasa esto, esta relación no es una función. Para que hubiera sido función, todos los resultados tenían que ser el 0 o bien positivos, que eso es lo que representa este conjunto n. Otro ejemplo, la página número 6, es el que está marcado como el número 3. Los conjuntos que me dan de dominio es n. Cuando el dominio sea n, podemos escoger sus números 0, 3, 5 y 10. Siempre podríamos poner los mismos, siempre que me den este. Y hacemos lo mismo en el caso anterior. Vamos a encontrar la imagen de cada uno. Y para encontrar la imagen de cada uno necesito
copiar la fórmula de la calculadora y poner calcular de cada uno de ellos. Ponemos calcular de 0 y nos va a dar que es menos 3. Después, si ponemos calcular de 3, tiene que dar 9. Si ponemos calcular de 5, da 17. Y si ponemos calcular de 10, da 37. Ahora, hay que buscar si cumple las dos condiciones. La primera, todos los números que utilizamos sí tienen imagen, es la primera condición. Y la segunda es revisar si todos estos resultados pertenecen a este conjunto. Y como podemos ver, todos pertenecen a Z, porque recuerden que estas Z son positivos, negativos, inclusive si hubiera dado 0 también. Entonces, este caso sí es función. Este caso sí sería función. ¿Qué vamos a agregar aquí? Que cuando me den alguno de los conjuntos que están en las otras opciones, saber cuáles números escribir al inicio. Entonces, si al inicio me dieran quién es R, R son todos los números. Entonces, cuando están en el segundo espacio, cualquier resultado que dé, decimal, fracción, raíz, lo que sea, es válido. Pero cuando yo tengo que escribirlos en el primer espacio, sin importar qué número venga aquí, qué conjunto, aquí si es R, los números que podríamos escoger siempre serían, por ejemplo, raíz de 3, menos un medio, 0, un 5 y un número grande, así. Entonces escribimos estos números y después buscamos lo que me pidan, ver con la fórmula que me den cuáles números dan aquí. Si el R está de segundo, todo resultado que dé sería válido. Y si, como en el caso de la 6, el primer conjunto es Q, esta Q son números que son racionales, o sea, enteros, fracciones, no existen raíces, como en este caso. Aquí los números que podríamos probar, por ejemplo, serían menos 10, menos un tercio, 0, un medio y otro número grande. Al menos 5 números. Y si el conjunto estuviera de segundo, si es con esta Q puede dar cualquier número entero, cualquier fracción. Y si da con raíz, como en este caso, ya eso no sería un número que sea racional. Entonces ahí tenemos para que puedan resolver los demás casos de la página número 6. Vamos a ver ahora lo que está en la página 7, que es calcular imágenes. En esta parte me van a dar la fórmula o el criterio de la función y me van a preguntar por la imagen de un número en específico. Lo vamos a resolver muy fácil porque es colocar en la calculadora la fórmula, esto que está a la derecha al igual, escribimos en la calculadora 3x menos 1 y lo que hacemos es usar la tecla de calcular y poner el número que me están dando, que en este caso es 13. Entonces ponemos la tecla de calcular, tocamos igual y de una vez me da el resultado. Es algo que es inmediato. Copiamos la fórmula, calcular de 3 y el resultado, en este caso van a comprobar que les da que es 8. Entonces para encontrar la imagen es simplemente copiar la función, usar calcular con el número que me dan y el resultado va a dar de una vez. Que hay que tener cuidado, que con lo de la imagen, aquí está muy claro lo que me están pidiendo, pero podrían no venir en palabras, sino venir así. Aquí podría venir la letra de la función, que en este caso es una f, y venir el número nada más encerrado así. O sea, me preguntar cuánto sería el valor de esto. En lugar de venir la palabra imagen, podrían darme la fórmula y preguntarme por el valor de f de 3. Si me viene esto, cuando el número está encerrado, es porque me están preguntando igual por la imagen. Entonces, para que lo tengan presente, porque puede que venga con la palabra muy claro, pero podría venir simbólicamente, que es esta, donde el número que me dan para encontrar la imagen viene entre paréntesis. Esta letra siempre va a corresponder a la letra de la función. En esa misma página 7 está lo de calcular preimágenes.
Aquí vamos a hacer, por decirlo así, lo contrario con respecto a las opciones. Cuando es preimagen, vamos a copiar la fórmula de la misma manera que antes en la calculadora, pero ahora vamos a usar la tecla calcular, pero con los números de las opciones. Copio la fórmula, uso calcular con menos 12. Si el resultado me da 23, quiere decir que es la correcta. Entonces vamos probando, calcular de menos 12, vamos a comprobar que no da 23. Calcular de 7 tampoco da 23, pero cuando ponen calcular de 5, sí les da 23. Entonces, cuando es preimagen, lo que debo hacer es usar la fórmula, copiar en la calculadora y calcular con las opciones. Y con alguna de las 4 opciones me va a dar el número que está en la pregunta. Luego en la página número 8 vamos a encontrar lo de calcular el ámbito. La palabra ámbito está relacionada con lo de las imágenes, como está en el principio de este video. El ámbito está formado por imágenes, entonces quiere decir que cuando me pidan el ámbito tengo que encontrar la imagen o las imágenes de los números que me están dando, que en este caso son 3 números. Igual que hicimos antes, copiamos la fórmula en la calculadora y luego le vamos dando calcular con cada uno de los números que tenemos ahí. Primero calcular de menos 1, dice que el resultado va a dar 5. Después calcular seguido, no hace falta volver a copiar la fórmula de 3, da menos 3. Y luego calcular de 5. Y calcular de 5 es menos 7. Entonces ahí tenemos los 3 resultados a partir de los números que me están dando. Y sería simplemente buscar esos 3 resultados dentro de las opciones. Otro ejemplo de calcular el ámbito. Este es diferente porque los números que me dan no están entre llaves, sino entre intervalos, que es con estas otras llaves que son cuadradas. ¿Qué hacemos aquí? Lo mismo. Copiamos la fórmula en la calculadora y hay que encontrar la imagen de estos dos números. Ponemos 1 menos 2x en la calculadora y calcular de menos 1 y vamos a comprobar que eso me va a dar 3. Lo vamos a anotar ahí arriba a la par del número del cual encontramos la imagen. Y seguido, sin borrar nada, calcular de 3 y vamos a obtener menos 5. Entonces la respuesta que a mí me interesa tiene que tener un 3 y un menos 5, que sería la A o sería la D. Son los mismos números, vean que lo único que tienen diferentes son las llaves, están en otras posiciones diferentes. Que las llaves vengan para este lado no implica que las llaves tienen que quedar igual, podrían quedar hacia el otro lado. Entonces, ¿qué tenemos que revisar? Que en el 3 la llave tiene que quedar igual a como la pusimos aquí. Y esa llave está abierta porque está en contra del número, no lo está atrapando. En cambio en el menos 5 la llave tiene que ir cerrada. Entonces, ¿en cuál opción cumple que el 3 la llave está abierta? Aquí. Y que el menos 5 está cerrado. Por lo tanto la correcta sería esta. Entonces cuando es con llaves hay que revisar cómo quedan respectivamente en cada número la llave para escoger la opción que es correcta, porque los números la calculadora me los va a dar. Entonces hay que revisarlo con cuidado. Como en este caso puede que las llaves queden diferente a como estaban originalmente, pero puede pasar, como van a ver en esa página número 8, que en algunos casos las llaves quedan igual. Para terminar con esta primera parte de funciones, vamos a ver el tema de composición de funciones. Es la única pregunta de este tema donde van a venir dos fórmulas diferentes identificadas, una por una letra F y la otra por una letra G. En estos casos, en las opciones vienen también puras fórmulas. ¿Qué debemos hacer aquí? A partir de las dos funciones que me dan, en esta me preguntan que haga esta composición F o G. Vean que en todas las opciones viene lo mismo. De esas dos letras, siempre primero me va a interesar la letra que está a la derecha, que en este caso es G. Entonces yo en la calculadora copio esta función que es la G, x a la 2. Escriben x a la 2 en la calculadora y para resolver estos problemas
nos vamos a dar un número, que sería el 5. Y vamos a encontrar la imagen de 5 con esta fórmula. Entonces en la calculadora, como ya copiaron x a la 2, ahora simplemente usen calcular de 5. Si ponen eso en la calculadora van a comprobar que esto va a dar 25. Ahora, hay dos fórmulas, ya usamos una, ahora debemos usar la siguiente. Copiamos esta otra en la calculadora y aquí vamos a encontrar un tercer número, que es el que nos va a interesar. Y para encontrar ese tercer número, copiamos esta y ponemos calcular de 25, del número que acabamos de encontrar. Y si lo ponen en la calculadora van a comprobar que da 80. Entonces, de las dos funciones o las dos fórmulas, la que copio primero en el examen es la que venga a la derecha de esto, de lo que me están escribiendo, no del orden en que vienen arriba. Casualmente que arriba, la que dejé viene a la derecha, pero se refiere a esta parte donde dice F o G. La que viene a la derecha de las dos es la primera que escribo. Vamos a escoger siempre este 5 para empezar. Como ya copié la fórmula, ponemos calcular ese 5 y me da 25. Pero necesitamos un tercer número y el tercer número lo encontramos con la otra fórmula. La copio, uso calcular en este caso de 25 y me da 80. Ahora, para saber cuál opción es correcta, copio toda la primera opción y uso calcular con este 5. Y la que me dé 80, esa va a ser la opción correcta. Entonces, con el primer número tiene que darme el último. Copiamos esto, calcular de 5, van a dar cuenta que no da 25, que no da 80. Luego pasamos a la segunda, si usted copia esta fórmula y pone calcular de 5, va a comprobar que en esta sí da 80. Entonces esta sería la correcta. Y no hace falta probar ni siquiera las demás. Entonces cuando hay dos fórmulas, escojo la de la derecha. Siempre vamos a empezar con 5 y vamos a hacer esta escala de esos tres números utilizando las dos fórmulas.